En este nuevo video veremos algunos ejemplos de hojas de verificación. Una hoja de verificación es un formato que facilita levantar datos de manera ordenada y de acuerdo con el estándar requerido en el análisis que se realice. A las hojas de verificación también se les conoce como hojas de comprobación o de chequeo. La finalidad de la hoja de verificación es medir y analizar el desempeño de los diferentes procesos de la empresa, a fin de contar con información que nos ayude en la toma de decisiones. Algunos usos de estas hojas de verificación en procesos productivos son los siguientes. Verificar la distribución del proceso de producción, es decir, cómo se encuentran distribuidos los datos obtenidos en la hoja de verificación. Registrar la ocurrencia de defectos. Verificar las causas de los defectos. Representar la localización de los defectos sobre determinada pieza y asegurar que se han realizado las actividades programadas de cierta operación. A continuación veremos un ejemplo de una hoja de verificación para registro de defectos y posibles causas. En una fábrica de piezas metálicas se busca reducir la cantidad de válvulas defectuosas. Cada molde está dividido en 3 zonas, cada una de las cuales incluye 2 piezas. Como punto de partida, se colectan los datos mediante una hoja de verificación, en la cual se especifica el tipo de problemas, el producto y la zona del molde. Se muestran los datos obtenidos en 2 semanas. En la parte superior de la hoja de verificación deberá ir el nombre de la hoja de verificación, así como el periodo, el departamento, el nombre del responsable, la fecha, la empresa, el nombre del producto, el número del producto, etc. Toda aquella información que para ti resulte importante agregar a tu hoja de verificación. Y en este ejemplo se describen los 4 modelos del producto A, B, C y D, así como las 3 zonas del molde. En la parte inferior vienen los códigos para defectos, donde el círculo son los defectos por porosidad, el signo positivo son los defectos de maquinado, la X son los defectos de llenado y la línea diagonal son los defectos de ensamble. Un vistazo rápido a los datos nos permite observar que el problema que predomina en las válvulas es la porosidad, y esta se da con mayor frecuencia en la tercera zona del molde, independientemente del modelo. La intensidad de este defecto es muy similar, ya que la cantidad es de 10 defectos por porosidad en el modelo A, 10 defectos en el modelo B, 8 defectos en el modelo C y 12 defectos en el modelo D. En este caso se debe analizar si la causa se debe a algún defecto o problema en la zona 3 del molde, o tal vez a otro factor que influye en esta zona. Esto se debe hacer con el propósito de reducir los defectos por porosidad y mejorar la calidad de las piezas. Otro ejemplo es una hoja de verificación para distribución de procesos. Una característica de calidad muy importante en el tequila es el color, ya que eso le da identidad a la marca, entre otros aspectos. En una empresa se tienen como especificaciones para cierto producto que su color debe estar entre 61 y 65% de transmisión. Se diseñó una hoja de verificación para analizar si el proceso es capaz, es decir, si se produce dentro de las especificaciones que se señalan. En la parte superior de la hoja de verificación viene el nombre, el producto, las especificaciones, el responsable, la fecha y además podemos añadir mucha más información que nosotros creamos que es importante y relevante para nuestro análisis. En la parte izquierda viene una escala de frecuencias que va desde 0 hasta 30 y también se muestran 2 líneas que dividen los datos que se encuentran dentro de las especificaciones y los datos que pudieran estar fuera de estas especificaciones. Podemos notar claramente que el proceso cae justo dentro de las especificaciones
y además tiene forma de campana. Esto es muy similar a una distribución normal, donde el promedio de estas mediciones se encuentra en el centro, que es prácticamente donde cae la mayoría de los datos. Y también se parece mucho a un histograma. Pudiéramos decir, erróneamente, que el proceso es capaz, porque se encuentra dentro de especificaciones, pero si notamos, este dato se encuentra prácticamente sobre el límite de la especificación inferior, y estos dos datos no están muy alejados de la especificación inferior. De igual manera, del lado derecho, donde se encuentra la especificación superior, este dato prácticamente está en el límite, y estos tres datos no están muy lejos de la especificación superior. Cuando los datos se acercan demasiado a los límites inferiores y superiores, se evidencia que existe una variabilidad dentro del proceso. Lo ideal es que estos datos estén prácticamente en el centro de esta distribución, haciendo esta curva más alta pero más delgada, es decir, más estrecha hacia el centro, lo que nos ayudaría a evitar que por alguna desviación en el proceso el color del tequila empiece a tener porcentajes por fuera de la especificación inferior y superior, por lo cual se debe evaluar la posibilidad y prioridad de generar un proyecto de mejora para reducir esta variabilidad del color. En el siguiente ejemplo veremos una hoja de verificación para productos defectuosos. Se muestra una hoja de verificación para radiografías defectuosas en una clínica médica. Este tipo de hoja de registro es útil cuando es necesario registrar el tipo de problemas y la frecuencia con que se presentan. Como ya vimos en los ejemplos anteriores, en la parte superior colocaremos toda la información que consideremos necesaria. Y en este ejemplo se observan los tipos de defectos en las radiografías, cuando éstas se mueven, salen mordidas, hay algún problema en el ángulo y otros. Y la frecuencia o el número de veces que se registró este defecto se anota con una línea en diagonal, colocando del lado derecho el subtotal de cada uno de los defectos, para posteriormente obtener el total de defectos. Analizando la información podemos percatarnos que los defectos con mayor frecuencia es cuando la radiografía sale movida o tiene algún problema de ángulo. Se debe analizar las causas que pudieran estar provocando este tipo de defecto, con el propósito de mejorar la calidad de las radiografías para poder corregir, porque en estos dos defectos prácticamente está la gran mayoría de ellos. Ahora veremos un ejemplo de hoja de verificación para localización de defectos. Este tipo de hoja se diseña de forma que permita identificar o localizar la zona del producto donde ocurren los defectos. En ocasiones, esta hoja de verificación consiste en un dibujo o gráfica del producto en el cual se registra la zona donde ocurre el defecto. En el ejemplo, en la parte superior viene toda la información como fecha, producto, cliente, especificaciones y otra información relevante que pudieran ustedes incluir en su hoja de verificación. Y en la parte de abajo vienen los tipos de defectos, la frecuencia y el símbolo. Y en esta hoja de verificación nunca debe faltar el dibujo o la gráfica del producto, para poder marcar en él la zona donde ocurrió tal defecto. Por ejemplo, raspadura o rayadura ocurrió en una ocasión de 20 piezas analizadas, y la zona en donde se presentó este defecto se marca en el dibujo. Es la misma lógica para todos los demás defectos, y al final se coloca el total de defectos registrados, que dan un total de 18. Espero que estos ejemplos les puedan servir como base para que ustedes puedan diseñar sus hojas de verificación, ya que son ustedes quienes van a diseñar este tipo de hoja de verificación de acuerdo a la necesidad de análisis que ustedes tengan, y a la información que ustedes consideren oportuna y necesaria que contenga esta hoja de verificación.
Sin más por el momento me despido, no sin antes agradecerles por ver mis videos. En la sección de comentarios nos gustaría conocer tu opinión y que nos apoyes compartiendo, dando like, activando la campanita y suscribiéndote al canal, lo cual es un apoyo invaluable para mí. Nos vemos en un próximo video. Adiós.